Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitáis hoy. Para mí es un gozo y un privilegio siempre que el Señor permita que un pecador como yo pueda compartir su palabra, porque ninguno somos suficientes, ninguno somos dignos. Pues quería antes que nada ponerme en manos del Señor, poner este sermón en sus manos y que el Señor me ayude. Pues Padre Santo, venimos ante ti, Señor, a darte las gracias, a glorificarte, a agradecerte el sacrificio de Cristo, Señor. Gracias porque tú nos salvaste cuando no te buscábamos, tuviste misericordia y nos levantaste del polvo, del barro, Señor, y nos diste vida nueva. Yo te pido, Señor, que me ayudes en esta mañana y que seas tú hablando por medio de mí, Señor. Que me ocultes tras tu cruz, Señor, y que seas tú trayendo una palabra para tu pueblo, una palabra que nos confronte con nuestro pecado, pero que también nos restaure, Señor. Que sea una palabra que traiga salvación para aquellos que no te conocen. Sé tú, Señor, quitando toda distracción, poniendo una buena disposición en los corazones de mi hermano, Señor, y que todo sea para tu honra y para tu gloria, Padre. Porque te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana el título del sermón que he podido preparar es La urgencia de afirmar nuestra fe. A veces nos damos cuenta cuando subimos a predicar cómo el Espíritu Santo no mueve y hay hermanos que hacen intervenciones que tienen que ver con lo que hemos preparado, ¿no? Como la hermana Marisela, que hoy nos hablaba de la necesidad de vivir nuestra fe, ¿no? Y también el pastor Gaby en la referencia que ha hecho, ¿no? De cómo el Espíritu Santo venía a marcar a su pueblo y que su pueblo era aquel que gemía por su pecado. En esta mañana os quiero hablar de algunas formas que tenemos para saber si algo es falso, para no ser engañados y que son muy famosas. Por ejemplo, tenemos la máquina detectora de billetes falsos. No falta en ningún banco. Tampoco en los supermercados, ¿no? Es una máquina que combina tecnologías como la luz ultravioleta, la luz infrarroja y el magnetismo para saber cuando un billete es falso. ¿Verdad que cuando vais a dar un billete grande la pasan, ¿eh? No se fían. Los bancos de nosotros hacen bien. Luego tenemos, yo creo que la más famosa, el polígrafo, el detector de mentiras. El polígrafo es un dispositivo que registra varias respuestas fisiológicas nuestras, ¿no? Como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el ritmo de nuestra respiración, y eso marca unos niveles. Cuando mentimos, el estrés que generamos, ellos tienen unos marcadores y saben si lo que estamos diciendo es verdad o es mentira. Una que a lo mejor no es muy conocida, pero no menos importante, el espectrómetro de masas. Es un dispositivo, una máquina que analiza la composición química de un objeto y es útil para identificar la autenticidad de materiales como los metales preciosos, los medicamentos y los alimentos. Esas industrias, ¿no? La farmacéutica y la alimentaria no funcionan sin esta máquina. A todo esto va a parecer que venía aquí a dar una charla sobre, ¿no?, tecnología. No es así. Hay una pregunta que nos interesa hoy, como hijos de Dios. ¿Cómo podemos saber si nuestra fe es verdadera? ¿Hay alguna manera de saber si he nacido de nuevo y realmente soy cristiano? La respuesta, hermanos, es que sí que hay una manera. Y es examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Él mismo nos ha dejado un mandato en la Escritura para que todos lo hagamos. Y así tener la seguridad de que nuestra fe es auténtica. Solo el Señor tiene la autoridad para tener esa seguridad, no nosotros, no por lo que yo te diga, no por tu opinión personal, sino porque tú con Dios y su palabra certifica. Dios te dice, sí, eres mi hijo.
No hay cosa más triste que irse al infierno desde la banca de una iglesia. De verdad, es muy triste. Haber estado, por ejemplo, durante años en una congregación, estar escuchando una semana tras semana un sermón tras otro sermón, estar sirviendo, incluso en ministerios, ¿no? Y luego despertarnos en el día final y haber estado viviendo un engaño religioso. Sabemos que en la iglesia hay gente que viene por intereses personales, por sacar alguna ventaja social. Eso pasa. Hay quien viene buscando pareja. Hay quien pudiera estar aquí porque los cristianos son buena gente. O tomarse esto como un club social. Hay gente que se siente sola. Vamos con ellos, que son simpáticos, ¿no? Nos dan de comer. Y nos encanta compartir la comida, ¿eh? Que nadie piense que es una carga. Nos encanta compartir la comida. Entonces, puede pasar eso. Puede pasar de que estemos tomándonos la iglesia como lo que no es. Cuando le preguntamos a una persona, ¿cómo sabes que eres salvo? Ella suele responder, porque creí en Cristo. ¿No es eso lo que dice la palabra? Bueno, la Escritura nos manda que después de que supuestamente hemos creído, debemos de analizar nuestra fe a la luz de la Escritura, como hemos dicho, ¿no? Hay un mandato directo. En 2 Corintios 13, 5, lo leo en la Biblia de las Américas, nos dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Entonces es el Señor el que está mandando esto, de que examinemos nuestra vida. Tenemos que entender una cosa, no sirve de nada haber dado testimonio de creer en Cristo si nuestras obras no acompañan lo que dicen nuestros labios. Junto a un corazón que ama a Dios y que está dispuesto a sacrificarse por Dios y por su causa. Voy a poneros unos ejemplos muy claros en la Biblia, porque todo lo que yo quiero decir tiene que estar cimentado en la palabra para que vosotros lo recibáis. Tenemos el caso de Judas Iscariote. Él fue uno de los 12 apóstoles, comisionado por el mismísimo Señor Jesucristo. Él echaba fuera demonios, hacía milagros, ¿sí? Tuvo al mejor maestro, escuchó los mejores sermones, pero eso no causó ningún impacto en su vida. Nada. Él siguió teniendo un corazón corrupto y un corazón codicioso. Incluso robaba el dinero de la bolsa, nos dice Juan 12, del 4 al 6. Y al final vendió al Señor de la Gloria por 30 miserables monedas de plata, certificando su perdición eterna. Tenemos a Simón el Mago. En el auge del nacimiento de la iglesia primitiva, él seguía a Felipe. Él dijo que creía, incluso se bautizó. Pero cuando vio el don del poder del Espíritu Santo, lo quiso comprar con dinero. Esto está en Hechos capítulo 8. Cuando Pedro lo vio, lo reprendió con severidad y le dijo, que tu dinero perezca contigo. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces es importante tener un corazón recto. Los fariseos es el mejor ejemplo. En la Biblia no sale un mejor ejemplo de gente con una religiosidad aparente que ellos. Incluso dividieron la Biblia en 613 preceptos o mandamientos. Una locura. Tenían un mandamiento para cada cosa. ¿Y qué decía el Señor de ellos? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El peor ejemplo, ¿no? También Demas, en 2 de Timoteo 4:10, que predicaba con Pablo, lo acompañó en sus viajes. Y dice Pablo de él, Demas me abandonó porque ama las cosas de la vida. Y se fue a Tesalónica, porque en Tesalónica había muy buen ambiente. Y dijo, ¿qué hago yo con Pablo? Yo me voy a vivir la vida y esto de predicar el Evangelio no es para mí. Estemos alertas, hermanos.
No miremos al de al lado en esta mañana, al hermano que camina mal. Más bien mirémonos cada uno a nosotros mismos respecto a lo que Dios nos dice en esta mañana. Quiero compartir algunos datos para que veamos cómo está la Iglesia en general. Yo cuando he tenido que mirar esto, pues me ha dado mucha pena, la verdad. Y le pido al Señor esa ayuda, ¿no? De que mire el que esté firme, que no caiga, ¿no? En Estados Unidos, una encuesta realizada en octubre del 2003 por el grupo Barna a cristianos decía, la encuesta, que el 49% creían que vivir con alguien del sexo opuesto sin estar casados era moralmente aceptable. El 33% de los que profesan ser nacidos de nuevo consideraban que no tenía nada malo matar a un bebé mientras aún estaba en el vientre de su madre. Una encuesta de ética de la juventud americana reporta que en los últimos 12 meses el 74% de los adolescentes copió en un examen. El 93% mintió a sus padres y el 63% agredió físicamente a alguien por enojo. Hay un movimiento evangélico que se llama Tabú, que trabaja por la pureza sexual. Hizo una encuesta a 4.000 cristianos de Latinoamérica y en España. Estuvieron aquí, en España, por las iglesias, haciendo las encuestas a los hermanos. Lo que salió me dejó muy triste, ¿no? Sobre el consumo de pornografía. El 93% de los cristianos, de los que se dicen cristianos, 93%, consumió porno alguna vez. Una vez al mes, el 40% lo consumen. Varias veces por semana, el 17%. Y todos los días, el 3%. Esta encuesta ha sido hecha a cristianos, ¿eh? Horrible, horrible. Para terminar con los datos, para no marearos, el Consejo Bautista del Sur sobre vida familiar descubrió una estadística horrible también. El 88% de los niños criados en hogares evangélicos abandonan la iglesia a la edad de los 18 años, para no volver jamás. Es un éxodo masivo y no se observa únicamente en las iglesias bautistas del sur, sino en todas las denominaciones. La palabra nos dice, en Tito 1:16, algo duro, dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno. Esto es para que nos paremos a pensar todos de cómo estamos, ¿no? ¿Cómo está la iglesia? El sermón de hoy lo he dividido en dos partes. Primero, el examen de Dios a nuestras vidas, la primera parte, y la segunda parte, la misericordia del Señor. Vamos a ver lo que dice el Señor para examinarnos hoy. Vamos a Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El mensaje que nos ha llegado a través de Cristo, dice Juan, es que Dios es luz. ¿Qué significa que Dios es luz para nosotros? Que el ser de Dios es santo, es puro, es perfecto. Su sola presencia ilumina el universo y su luz es la vida de los hombres. La esencia de Dios, al ser luz, está en contraposición con las tinieblas que simboliza el pecado y a Satanás. Juan quiere que entendamos, primero, que Dios es santo. Hay que entenderlo, porque si no entendemos esto, no entendemos nada, si queremos tener una relación correcta con Él. Pues como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, la verdadera conversión es haber sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Señor. El Señor está separado del pecado, no tiene nada que ver con él, le es odioso, no lo soporta. Su santidad y justicia tiene que juzgar y castigar al que practica el pecado. Si esto no lo entendemos, nuestra relación con Dios no está cimentada en la verdad, hermanos, sino que nos hemos creado un Dios de bolsillo. Yo me he creado mi propio Dios. Él me entiende, Él me comprende, Él conoce mi corazón, ¿no?
cuando la realidad de la cruz es otra. La cruz es el lugar donde vemos que Dios no puede perdonar nuestro pecado. ¿Por qué tuvo que morir el santo, el justo, el perfecto, la persona más buena que ha pisado la tierra? Solo Dios es bueno, ¿no? ¿Por qué tuvo que morir? Porque Dios no puede barrer debajo de la alfombra nuestra maldad. Y sufrió la peor muerte para que nosotros podamos ser salvados. Primera de Juan 1:6 nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si hemos entendido esto que estamos cimentando este castillo, si hemos entendido que Dios es luz, para que nuestra relación con Él sea la correcta, no podemos manifestar lo contrario de lo que es el Señor. Sería un absurdo. Y Juan declara que si estamos haciendo esto, somos mentirosos y no somos salvos. Hay que entender lo que es andar en tinieblas. El verbo andamos, en el griego peripateo, significa andar alrededor de algo. En este caso, el contexto nos está hablando del pecado. Cuando estamos andando alrededor del pecado de forma continua, ¿estamos siendo esclavizados por el pecado? ¿El pecado nos domina, nos sujeta? ¿No podemos hacer otra cosa que pecar, como cuando está un hámster en una rueda? ¿Es esa nuestra vida? Así es. Si el pecado es nuestro compañero cada día, estamos muy mal. El incrédulo se caracteriza por ser dominado por pensamientos frívolos, por la vanidad, el tener un corazón endurecido, que no le dejan ver la vida espiritual de Dios, sin vergüenza, entregados a la inmoralidad y a toda clase de actos indecentes. Andar en tinieblas, hermanos, significa que vives de tal manera que realmente, raramente le dedicas algún pensamiento a Dios. Y que si piensas en Él, no lo concibes como el Dios de luz santo que se ha revelado, sino como alguien que es una figura paternal, benigna, que está presto. Dios va a perdonar todo. Él va a pasar por alto mi mala manera de vivir. Y al final yo voy a entrar al cielo. Da igual como yo viva. Es un engaño. De hecho, esto era la herejía que se coló en la iglesia primitiva por parte de los gnósticos, en los cuales decían que cuando tú te convertías, el pecado estaba en la carne, estaba en el cuerpo, pero tu alma era pura. Entonces, si peco, es la carne. Yo amo al Señor, ¿no? Yo en mi mente me deleito en el Señor, pero luego, ahí estoy, R que R. Ah, es la carne. Esto se llama antinomianismo. ¿Sí? Es una palabra que puede ser que la hayamos escuchado. Significa literalmente vivir sin ley. Y si es así, si tu vida, por mucho que digas que crees en Dios, declara que si tú vives sin ley, tu vida está declarando que eres mentiroso, ya que tener comunión con Él es recorrer el camino de la vida cogido de su mano, compartiendo los intereses del Padre, porque le amamos. La obediencia del cristiano es por amor, no es porque tengamos una lista de reglas. Sigamos. ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios al final? ¿Qué es lo que dice la palabra? Para no confundirnos. En 1 de Juan 2, al 3 al 4, lo dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo creo que se entiende claramente. El verbo conocemos en el original es ginosco. Es un verbo que se utiliza en el griego para determinar las relaciones íntimas, entre otras cosas, de la pareja. Entonces, si nosotros decimos que conocemos a Dios, que tenemos una relación íntima con Él, tenemos que guardar su palabra. Sabemos que nadie guarda los mandamientos de forma perfecta. El único que lo hizo fue el Señor en la cruz. Pero nosotros, si conocemos a Dios,
querremos caminar de otra manera. No vamos a vivir de la misma manera que antes, porque sabemos lo que eso le costó a Jesús y sabemos de la condenación del infierno. Es como el decir que vemos a un león y vamos a meter la mano en la boca. Sabemos que no lo haremos, porque sabemos que nos va a despedazar. Entonces, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios, que hay un castigo, que hay un infierno, estamos estudiando Apocalipsis, que viene la ira de Dios al mundo y vamos a estar viviendo como vive el mundo? No tiene sentido. El Señor Jesucristo se sacrificó en amor sacrificial. Si nosotros hemos recibido ese amor, seremos capaces de obedecer por amor. Nadie da de lo que no tiene. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan es muy directo, aquí no hay matices. También en el Apocalipsis el pastor Gaby nos enseñó, y Rafael también nos habló, de lo que es ser tibio, ¿no? Juan es claro, o es blanco o es negro. En estas cosas no hay término medio. Los tibios no tienen lugar en el reino del Señor. El que vive en desobediencia manifiesta y dice que es cristiano es porque está acostumbrado a mentir en su propia vida cotidiana. Y lo único que hace es llevar esa mentira a un grado más alto. Esta forma de vivir niega que Cristo está en nosotros. Por eso Juan dice, la verdad no está en él. La verdad de la que habla Juan no es una confesión abstracta de hechos o acciones. Juan nos está hablando siempre del Señor. El mismo Evangelio nos dice, el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el contraste de todo esto está en 1 Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando no conocíamos al Señor, vivíamos sin ley. Todos nosotros, todo nos daba igual. Estábamos ciegos a la realidad de Dios, a su santidad, a su justicia, al castigo eterno. Por eso, que si realmente nos hemos arrepentido, querremos hacer todo lo contrario. Nos tiene que doler el pecado en el cual antes nos deleitábamos. ¿Cómo podemos regocijarnos en la maldad, en el pecado que ha llevado a la cruz a nuestro amado Señor? ¿Qué sentido tiene eso? Así lo vemos como la verdadera fe, como en el caso de Abraham, el cual le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El Señor no quería que él sacrificara a su hijo, pero vemos que su obediencia demuestra que su fe era real. Lo tenemos en Santiago 2:22. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho porque la veo muy clara. Dice, ya ves, su fe, la de Abraham, y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Entonces hay una armonía entre lo que decimos y lo que hacemos. Concluyendo con esto, ¿cómo se ve esto en la vida cotidiana? Vamos a ir a 1 Juan 3:8. Así lo ponen en la pantalla. Dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay que tener claro que el pecado no es un tipo de fracaso personal. El pecado, hermanos, es infracción de la ley. El pecado es no cumplir con la voluntad revelada de Dios para nuestra vida.
Y si esto no lo tenemos claro, nuestra idea de la salvación es equivocada. Aclaramos lo que dice Juan aquí. Este practicar, porque no quiero que alguien se vaya con la sensación, no, es que Carlos está predicando algo que para nosotros es imposible. Para nadie. Juan, lo que estoy queriendo explicar, lo que dice la palabra, este practicar está relacionado con un estilo de vida. Son acciones en curso. Nos habla de una continuidad en el pecado. Es tener esa vida caracterizada porque estoy esclavizado a él. De forma voluntaria. Sabemos que el caminar cristiano, la santidad es progresiva. Cuando conocemos al Señor, aquí nadie llega y ya está volando, ¿no? Con las alitas, eso lo hemos dicho algunas veces. Esto es una lucha diaria, es una lucha cotidiana que todos tenemos. Yo soy el primero, todos necesitamos de la misericordia del Señor. Me ha costado muchísimo enfrentarme a estos textos porque yo tampoco doy la talla. Pero ¿cuál es la señal? Que hay vida ahí cuando me duele. Y voy al Señor, que es misericordioso. La única certeza de tener un corazón regenerado es que antes pecaba y era feliz. No sentía ni padecía. Todo me daba igual. Así estábamos. Como ha dicho Gaby, ahora lloro. ¿Lloramos por el pecado, hermanos? Vamos a preguntarnos seriamente esto. Cuando hemos sido confrontados por la palabra respecto a nuestro pecado, ¿qué hemos hecho? ¿Los defendemos? ¿Defendemos nuestro pecado? ¿Buscamos a quien nos dé la razón para seguir pecando? ¿Cuidamos, no? Cogemos al pecado como si fuera nuestro hijo, nuestro bebé, ¿no? Y es una bestia. El pecado es una bestia que te va a destruir. Va a destruir tu comunión con Dios. Va a destruir tu vida espiritual. Y si tu vida está, como estamos diciendo, caracterizada por esto, no tienes nada que ver con el Señor. Hermanos, cuando veamos a otro hermano que está en pecado o viviendo en pecado, con toda humildad, primero examinándonos a nosotros mismos, lo correcto no es ir a congraciarte con él, es a apaparrucharlo, ¿no? Escucharlo sí, porque todos necesitamos hablar y comentar nuestras luchas. Pero hay que llevar al hermano a la palabra. No seamos cómplices de los pecados ajenos. El amor no es eso. ¿Cómo puedes ver a un hermano que sabes que está mal y aún le dices, sí, estate ahí? Eso no es amor. Es todo lo contrario. Si tú amas al hermano, que el Señor nos dé sabiduría para compartir con él la palabra y decir, hermano, a lo mejor estás mal. Mira lo que dice el Señor para tu vida, ¿no? Es lo que nos manda Dios. En Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que mirar eso, hermanos. Vamos a ver cómo está, siguiendo con el examen de Dios, cómo están los deseos de nuestro corazón. Es un texto que desafía mucho. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera, a ver si lo ponen en la pantalla, Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El amor por el mundo es una señal de que no somos hijos del Señor, dice Juan, dice la palabra. Y esto no es algo que él mismo lo dijo de sí mismo, sino que ya lo escuchó del Señor Jesucristo. El Señor decía, porque donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro, ¿no? Perdón, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Entonces, si hemos conocido al Señor y nuestros ojos han sido abiertos a las realidades espirituales del Evangelio, el mandato es a no poner nuestro corazón en las cosas de este mundo, en la vanidad que nos ofrece la sociedad. Vamos a entender primero lo que quiere decir Juan con no amar al mundo. No es un llamado a irse a la montaña, no tener contacto con nadie, porque eso ha pasado en otras épocas de la Iglesia, el monasticismo, ¿no? No es dejar de ir al cine o de disfrutar del ocio, no es dejar de hacer ciertas cosas malas, pecaminosas, por hacer cosas santas, ¿no? A veces tenemos listas, estas son pecado, estas son las buenas, yo me catalogo en que estoy haciendo cosas buenas, ¿no? No es eso. ¿Qué es el mundo? El mundo es la organización, la mentalidad, la cosmovisión del género humano cuando hace caso omiso a Dios, a su ley y su palabra. Es la corriente de pensamientos que se levantan contra todo lo que Dios es e impulsa una vida movida por deseos y pasiones caóticas para que las personas encuentren en Babilonia lo que Dios ofrece. Dios ofrece plenitud, Dios ofrece gozo, Dios ofrece perdón, restauración. La felicidad completa está en una relación correcta con el Señor Jesucristo, no en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. Vamos a profundizar ahí a ver qué dice la palabra. ¿Qué significan los deseos de la carne? Significa tener pasión y deseos desordenados, intensos, ¿no? Es vivir por y para la sensualidad. Es cuando encontramos nuestro gozo y realización en la comida, la bebida y el sexo. Eso es lo que nos llena. Tales cosas son buenas y legítimas dentro del orden de Dios, porque Dios ha creado todas las cosas. Lo malo es cuando todo eso me arrastra, me domina, me controla. Por eso podemos acabar en glotonería, adicción sexual, alcoholismo, conductas alocadas, y todas estas cosas nos apartan de Dios y a veces de forma definitiva. ¿Qué dice Juan cuando habla de los deseos de los ojos? Nuevamente es esa pasión fuera de control para las personas que viven por falsos valores. Juzgan lo que ven por las apariencias, ¿sí? Nos habla también de las personas que son esclavas de presumir, para atraer las miradas sobre ellos, ¿no? Una de sus expresiones es la vanidad de la ropa. Esa pasión por la moda de forma adictiva, por los escaparates. Cuidado con ser esclavos de las apariencias y tener un corazón vacío para Dios. Hermanos, cuidado cuando nos llenan las luces de neón y no lo que el Señor tiene que ofrecer. ¿Qué nos dice finalmente la vanagloria de la vida? ¿Qué significa eso? Es cuando alguien es orgulloso en sí mismo, mira con arrogancia a los demás, ¿no? Por encima del hombro, se siente bien por su estatus social, ¿verdad? Por su intelecto, por lo que tengo más dinero que tú. Soy cristiano, pero, oye, voy flotando, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esta señal es muy mala. Juan ya nos lo ha dicho. Amar al mundo, sacrificar mi persona, mi tiempo por estas cosas, es señal de que el amor del Padre no está en nosotros. ¿Por qué? Porque todas esas cosas están condenadas, van a ser quemadas. El mundo va a ser pasado por fuego, va a ser purificado. Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté atado a todo aquello que está condenado a ser destruido? ¿Entendéis esto? Si mi corazón está atado con una cadena invisible a todo lo que Dios va a quemar, yo voy a ser quemado con eso. Porque mi pasión no es el Señor. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Es duro esto. Yo quiero que pensemos. ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida, hermanos? ¿En qué queremos invertir nuestro tiempo? ¿Es por el Señor? ¿Es por su reino? ¿Nos inquieta el Evangelio, las almas perdidas, cómo avanza la obra, cómo está nuestra familia, cómo están nuestros hijos? ¿Estamos preocupados por eso? ¿O por la moda? ¿O por la política? ¿O por el dinero? ¿Por la economía? ¿Qué es lo que nos preocupa? Si este mundo es pasajero. Alguien dijo una vez, dime en qué está ocupada tu mente todo el día y te diré quién es tu Dios. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo y si Él es nuestro ejemplo, Él nunca estuvo por las cosas del mundo. Todo lo contrario. Vayamos a la parte final, que tiene que ver con la convivencia en la iglesia. Es algo importante la vida de iglesia, de cómo vivimos. Dice Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es totalmente contradictorio decir que somos creyentes y guardar odio o rencor hacia otro hermano. Es cierto que muchas veces los hermanos son difíciles, ¿no? Porque por eso el Señor nos pone a todos juntos, para que nos soportemos. Hay un mandato, ¿no? Soportaos. Necesitamos los unos de los otros. ¿Qué pasa cuando yo tengo una libreta, y todos la tenemos, esto a veces lo hemos dicho, ¿no? Mira, hoy no me saludó. Míralo. Ha traído comida. Ese plato que me gusta no me ha ofrecido. Oye, siempre habla con los demás y conmigo no. Tonterías de este tipo, ¿verdad? Hay veces que los hermanos, es verdad que se equivocan, pero cuidado con tener un corazón endurecido hacia los hermanos, a no perdonar, ¿no? A no saber tener esa paciencia con ellos. O todos somos muy cristianos hasta que viene un hermano y se le ocurre decirte algo que no está bien en tu vida. Ahí sí que la liamos. ¿Cómo osas? ¿Cómo se te ocurre meterte conmigo? Dice el ego. Míralo. Que se mire él cómo anda. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo reaccionamos cuando el pastor nos corrige? ¿Verdad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Recibimos la corrección de nuestros líderes, de los pastores en este caso, con humildad? ¿O lo que hacemos es lo que hacemos muchas veces? Nos vamos, ¿no? Desaparecemos durante un tiempo. En el peor de los casos, nos vamos de la iglesia. Es complicado todo esto. En contraste, el que es nacido de nuevo tiene que ser capaz de mostrar ese amor, esa paciencia y benignidad. Es perdonador, es un tejedor de puentes, es un pacificador. Es alguien que entendió que fue amado cuando era un miserable y ahora quiere amar a Dios y a su prójimo. Dice Primera de Juan 3, 14 al 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en la que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Imaginaos, dice la palabra que aborrecer al hermano es ser asesino. En Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es de sentido común. En griego significa lo mismo que en castellano. No hay doblez. Preguntémonos estas cosas. ¿Cuánto hace que no llamamos al hermano? ¿Cuánto hace que no llamamos al hermano que sabemos que está mal? Cuando sabes que un hermano está pasando dificultad económica, ¿te preocupas? ¿O cerramos el puño ante las necesidades de los demás?
¿Cuánto hace que estás enojado con el hermano que te ofendió y estás encerrado en tu castillo del orgullo? O tú que ofendiste a otro, que heriste a un hermano con tu forma de hablar, con tu forma de corregirlo, ¿cuándo irás a pedirle perdón? El orgullo también se muestra en aquellos que hablan sin tacto. Como dice la verdad, oye, ahí te tiro la piedra, ¿no? A veces hay verdades que matan, ¿eh? Entonces, a ver cómo decimos las cosas. Hablemos en verdad, pero con amor. ¿Sí? ¿Por qué sales corriendo después del culto y te vas a casa? ¿Por qué prefieres estar en cualquier sitio en vez de estar con los que se supone que vas a pasar el resto de la eternidad? Concluyendo, es imposible tener comunión con Dios sin comunión con los hermanos. Es imposible. Si yo amo a Dios, amo a su iglesia. Y si yo sé que voy a estar contigo toda la eternidad, querré conocerte, ¿no? ¿Vamos a estar juntos toda la eternidad, sí o no? ¿Amén? Pues tenemos que tener ganas de pasar tiempo con los hermanos. A veces hay compromisos, se sabe. Todo el mundo tiene vida personal y a veces no se puede compaginar con la iglesia. Pero yo tengo ganas. Hace una semana que no te veo, hermano. ¿Cómo te ha ido? Cuéntame. ¿En qué puedo orar por ti? ¿En qué estás luchando? ¿Qué te falta? ¿Dónde está el amor cristiano? Tenemos que demostrarlo. Vamos a la segunda parte y final, la misericordia del Señor. El mensaje de esta mañana tenía dos claros objetivos. Iluminar nuestra vida para que Dios y su palabra nos muestre la realidad más profunda de nuestro corazón y salir de ese engaño religioso si lo estamos viviendo. Si somos cristianos de domingo, si venimos y nos ponemos un disfraz, hoy cantamos, aleluya, pero luego el lunes me he olvidado de lo que me han dicho. Cuidado, si cada domingo escuchas lo mismo y te entra por un oído y te sale por el otro y no hay ningún cambio en tu vida. Dejemos de usar la excusa de que David pecó. David pecó, claro. Él era un hombre con el corazón semejante a Dios. Yo estoy harto de escuchar ese ejemplo para justificar una vida que permite el pecado, que lo consiente, una vida de indolencia. Porque lo que le pasó a David fue terrible. Significa que todo cristiano puede caer en cualquier clase de pecado. Eso está claro. Horrible la vida de David. Pero lo que le ocurrió a David fue terrible. ¿Sabéis qué? Sí, solo hay que leerlo. Perdió a su primer hijo. Murió por causa de su pecado, por el juicio de Dios. Amnón violó a su hermana. Absalón lo mató en venganza. Y Absalón luego creó una guerra civil contra su propio padre. ¿Os parece poco? David vivió una vida desgraciada. El Señor lo perdonó, lo restauró, pero las consecuencias del pecado no se las quitó. Y por eso escribió unos salmos preciosos de arrepentimiento. Porque esa es la verdadera característica de un hijo de Dios. No que no peque. Aquí el que piense que cumple la ley o se crea muy santo, que se vaya. Porque no tiene nada que ver con la iglesia del Señor. Somos pecadores. Pero la característica del hijo de Dios es que se arrepiente, que cambia. Cuando es confrontado con la palabra. La palabra viene, me confronta. Si yo tengo el Espíritu Santo, yo no puedo seguir pecando. Tengo que decir, Dios, te he fallado. Puede ser que durante un tiempo esté engañado. Yo no voy a poner límites. David exactamente estuvo 1 año, el tiempo que nació su hijo. Hay gente que tarda más. Pero si la palabra te está confrontando esta mañana con tu pecado es porque el Señor te está llamando a restauración, a que te pongas a cuentas con Él. El remedio siempre va a ser el mismo. Confesión, arrepentimiento, confianza en Cristo para el perdón y la restauración. Dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Confesar es sacar fuera la basura. ¿Por qué? ¿A que en tu casa sacas la basura cada día? ¿Sí o no? ¿Por qué guardamos los pecados en nuestro corazón? Confesar es sacar para afuera. Es pedirle perdón al Señor y encontrar a un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que te abraza, que no te juzga. Te dice, sí, has tardado, pero bueno, me alegro de que estés aquí. Me alegro de que estés reconociendo que tus malas decisiones te estaban alejando de mí. Confesar es bajarnos del trono de nuestro corazón y decirle a Dios, tienes razón. Llevas mucho tiempo diciéndome lo que está mal en mi vida y soy solo yo el culpable de mis actos por la dureza de mi corazón. Soy yo el que camina por el camino que me da la gana y luego pretendo que tú me bendigas. Si tú hoy estás sin Cristo, tu situación es peor aún que el que se dice cristiano y está en su pecado, porque tú no tienes abogado. El cristiano tiene abogado. Yo soy un pecador, no soy nadie digno de nada, pero yo sé que me he arrepentido de mis pecados y pongo mi confianza en Cristo, en su justicia, porque Él ganó la salvación por mí. Pero si tú estás aquí hoy, esta mañana, permíteme que te diga que si tú no tienes a este abogado, tu situación es terrible. Porque dice Eclesiastés que ¿quién hay que sea perfecto y que no peque? Todos nuestros pecados van a ser pasados por la balanza. ¿Cuál es la balanza del Señor? Su ley. Él exige que vivamos de una manera perfecta. Nosotros no damos la talla. Por eso vino Cristo al mundo, para vivir esa vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, para ofrecerse en la cruz en sustitución por nuestros pecados. Él pagó en la cruz por tu maldad, por la pasada, por la presente y por la futura. Hoy se te ofrece ese perdón. Si tú estás hoy sin el Señor, si tú aún no te has decidido, hoy es el momento, hoy es el día de salvación para ti. Para los dos, para los que estamos mal, para que enderecemos nuestro camino y vayamos a Cristo sabiendo que Él nos va a perdonar, que tenemos gozo, podemos salir contentos. Él es hermoso, Él es bueno. Tenemos un Dios lleno de amor y de misericordia, pero también es fuego consumidor. Deja todo lo que te separa de Dios. El Señor quiere restaurarte, quiere perdonarte, quiere que seas aquello que siempre deseo, pues no hay pecado que Él no te pueda perdonar. Si somos sinceros, lo reconocemos y los abandonamos. Dice Primera de Juan 2:1 para terminar, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pues valoremos la oferta de Dios, no tengamos en poco sus palabras y sobre todo, si estás sin el Señor, entrégate hoy al Señor en arrepentimiento y fe y serás perdonado. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, porque si hay algo que necesitamos es que tú sigas trabajando en nuestros corazones, que nos des luz para que no endurezcamos nuestro corazón ante el pecado, que seamos capaces de ver que eso nos perjudica, que nos aparta de ti y que en el peor de los casos permanecer en Él nos descalifica de ser tus hijos. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Santifica tu iglesia en Ciudad Meridiana. Purifícanos, Señor. Queremos ser sal y luz en el barrio donde tú nos has puesto. Y aquellos que están aquí hoy sin ti, Señor, dales esa convicción para que se entreguen a ti, sean perdonados y sean restaurados. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.